En medio del vasto campo petrolero de la región de la Patagonia Argentina, donde el suelo árido se extendía como una piel agrietada bajo un sol implacable, crecía una pequeña planta que nadie había notado al principio. Se llamaba, en la imaginación de los pocos que la veían, la planta de Elena, aunque en realidad era una modesta hierba silvestre de tallo fibroso y hojas verdes oscuras que resistían el viento cargado de polvo y el olor penetrante del petróleo crudo que impregnaba todo el aire. Los trabajadores del yacimiento la pasaban por alto mientras caminaban entre las torres de perforación que se erguían como gigantes metálicos, extrayendo el oro negro de las profundidades de la tierra. Pero para Elena, esa planta era mucho más que una simple vegetación, era un símbolo de tenacidad en un lugar donde la vida parecía imposible. Todo comenzó hace unos 15 años, cuando la compañía petrolera instaló el primer pozo en ese sector remoto. Los ingenieros llegaron con sus máquinas pesadas, removiendo la tierra y vertiendo químicos que mataban cualquier cosa que intentara crecer. El desierto patagónico ya era hostil de por sí, con sus temperaturas extremas que pasaban de los 40 grados en verano a bajo cero en invierno, pero el petróleo lo hacía peor. Los derrames ocasionales ennegrecían el suelo, y las tuberías que serpenteaban como venas artificiales liberaban gases que ahogaban las pocas semillas que el viento traía. Sin embargo, una semilla de esa planta llegó volando desde las sierras lejanas, empujada por una tormenta repentina, y cayó justo al lado de una bomba extractora que funcionaba día y noche con su ritmo monótono. La semilla germinó en silencio, contra todo pronóstico. Las primeras hojas asomaron tímidas entre las grietas del suelo contaminado, absorbiendo no solo el agua escasa de las lluvias esporádicas sino también los nutrientes alterados por los hidrocarburos. Los operarios, hombres rudos con cascos amarillos y botas llenas de lodo negro, la veían de reojo mientras fumaban durante sus pausas. «Mira esa mierda verde», decía uno llamado Roberto, un veterano de 50 años que había visto de todo en campos petroleros desde Venezuela hasta el Mar del Norte. «¿Cómo carajo sobrevive aquí?». Sus compañeros se reían, pero ninguno la arrancaba. Tal vez por superstición, tal vez porque en ese paisaje monótono de metal y arena, cualquier cosa viva era un recordatorio de que el mundo no se rendía fácilmente. Elena, la planta, crecía despacio. Sus raíces se hundían profundo, buscando humedad pura debajo de la capa contaminada, y sus hojas se volvían más gruesas para retener el poco agua que conseguía. Alrededor de ella, la vida del campo petrolero seguía su curso caótico. Camiones cisterna rugían por caminos de ripio levantando nubes de polvo, helicópteros aterrizaban trayendo suministros y personal nuevo, y las llamas de las antorchas quemaban el gas excedente iluminando la noche como faros infernales. Hubo accidentes, un derrame en el pozo número 7 que mató a varios arbustos cercanos, pero Elena resistió, sus hojas se manchaban de negro pero no morían. Los biólogos ambientales que visitaban el sitio una vez al año para cumplir con regulaciones la fotografiaban, sorprendidos por su resiliencia. Esta especie podría ser clave para la fitorremediación, murmuraban en sus informes, pero en la práctica nadie hacía nada más que observarla. Con el tiempo, Elena se convirtió en un punto de encuentro informal para los trabajadores. Durante las guardias nocturnas, cuando el frío calaba los huesos y el aislamiento pesaba, los hombres se sentaban cerca de ella a tomar mate o café de termo. Contaban historias de sus vidas. Juan, el joven mecánico de Buenos Aires que había dejado a su novia para ganar dinero rápido y mandar remesas a casa. María, la única mujer ingeniera en el turno, que luchaba contra el machismo del campamento y soñaba con diseñar plantas de procesamiento más limpias, y el viejo Roberto, que recordaba cómo en su juventud el petróleo era sinónimo de progreso, pero ahora veía los costos en la tierra herida y en su propia salud deteriorada por los vapores tóxicos. Una noche de tormenta fuerte, el viento aullaba como un lobo herido y la lluvia caía torrencial, convirtiendo el suelo en un barrial pegajoso. Una tubería cercana se rompió por la presión y un chorro de crudo brotó como sangre negra, amenazando con ahogar todo a su paso. Los alarmas sonaron. Los trabajadores corrieron con contención de emergencias, pero Elena quedó en medio del desastre. Roberto fue el primero en llegar, con su traje protector medio puesto. Vio cómo la planta se inclinaba bajo el peso del líquido viscoso, pero en lugar de ignorarla como siempre, se agachó y con sus manos enguantadas apartó el crudo lo mejor que pudo. «No te mueras ahora»,
hija de puta terca, gruñó, casi sonriendo bajo la máscara. Sus compañeros lo miraron extrañados, pero ayudaron a contener el derrame. Al amanecer, cuando el sol salió tiñendo el horizonte de rojo, Elena seguía allí, lavada por la lluvia, con algunas hojas dañadas pero viva. Ese incidente cambió algo en el campamento. Los hombres empezaron a llamarla la planta de Elena en honor a la hija de Roberto, que había muerto años atrás en un accidente de tráfico lejano. Era como si esa pequeña vida verde representara todas las esperanzas perdidas y las que aún luchaban por brotar. Los años pasaron y el campo petrolero se expandió. Llegaron más pozos, se construyó una planta de procesamiento más grande con tanques gigantes y laboratorios. La contaminación aumentó, pero también llegaron iniciativas de restauración ambiental impulsadas por presiones internacionales y locales. Ecologistas protestaron en las afueras, exigiendo cierre de operaciones, y los medios llegaron en oleadas. En medio de todo eso, Elena floreció por primera vez una primavera inusualmente húmeda. Pequeñas flores amarillas aparecieron en su tallo, atrayendo a insectos raros que nadie esperaba ver en ese lugar tóxico. Los biólogos tomaron muestras de suelo alrededor de ella y descubrieron que sus raíces estaban descomponiendo algunos compuestos del petróleo, creando microhábitats para microorganismos benéficos. Se publicó un artículo científico sobre la anomalía de Elena y de repente la planta se volvió famosa en círculos académicos. Roberto, ya jubilado pero visitando el campo como consultor, llevaba a sus nietos a verla cuando podía. Les contaba la historia como si fuera una leyenda. Esa planta vio todo lo que nosotros no queremos recordar. Vio cómo el hombre saca la riqueza de la tierra y la deja herida, pero también cómo la vida encuentra el camino de vuelta. Los niños tocaban sus hojas con cuidado, impresionados. Mientras tanto, en el campamento, los nuevos trabajadores aprendían sobre ella en las capacitaciones de seguridad ambiental. No la toquen, es nuestro símbolo de resistencia, decían los veteranos. Pero la vida en el campo petrolero no era solo drama y simbolismo. Había rutina diaria agotadora, turnos de 12 horas, comidas en el comedor prefabricado donde el olor a fritura se mezclaba con el de combustible, noches de insomnio en dormitorios compartidos escuchando el constante zumbido de las máquinas. Elena presenciaba todo en silencio. Vio romances fugaces entre trabajadores solitarios, peleas por turnos mal asignados, huelgas breves por condiciones laborales, y hasta una celebración cuando un pozo nuevo produjo más de lo esperado y la compañía repartió bonos. Vio cómo el cambio climático hacía las tormentas más impredecibles y los veranos más brutales, secando ríos cercanos y forzando a la empresa a invertir en tecnologías de reciclaje de agua. Un día, una gran corporación multinacional compró el yacimiento y amenazó con modernizar todo, lo que incluía limpiar el área alrededor de las instalaciones principales. Un equipo de mantenimiento llegó con herbicidas y máquinas para nivelar el terreno. Cuando se acercaron a Elena, los trabajadores locales se rebelaron en una protesta espontánea. «Dejen la planta», gritaron. Roberto, enterado por teléfono, viajó desde su casa en Comodoro Rivadavia para unirse. Hubo reuniones con gerentes, llamados a la prensa local y finalmente un acuerdo. La planta se preservaría dentro de una pequeña zona protegida, cercada con malla y con un cartel que decía Elena, símbolo de resiliencia en el desierto petrolero. Se plantaron más especies nativas alrededor para crear un microjardín experimental. Elena siguió creciendo, más fuerte ahora con el cuidado ocasional. Sus semillas se dispersaron un poco más lejos y otras plantas similares empezaron a aparecer en bordes menos contaminados. Los científicos venían regularmente a estudiarla, y los turistas ecológicos, atraídos por la historia, tomaban fotos desde lejos. La planta se convirtió en un puente entre el mundo industrial y el natural, recordando que incluso en los lugares más explotados, la vida encuentra grietas para persistir. Años después, cuando el petróleo del yacimiento empezó a agotarse y la compañía planeaba cerrar operaciones, Elena seguía allí. Roberto, ya anciano y enfermo, hizo su último viaje. Se sentó junto a ella una tarde tranquila, sin el rugido habitual de las bombas. El viento soplaba suave, llevando el aroma de la tierra recuperándose. «Gracias por enseñarnos a no rendirnos», susurró, tocando una hoja.
murió poco después y sus cenizas fueron esparcidas cerca de la planta, según su deseo. La historia de Elena no terminó con el cierre del campo. Cuando las torres se desmantelaron y la tierra comenzó un lento proceso de restauración, la planta se expandió. Se volvió parte de un proyecto de reforestación nativa, y su especie se usó en otros yacimientos para ayudar a limpiar suelos. En las escuelas de la región, los niños aprendían su leyenda, la planta que desafió al petróleo, que unió a trabajadores y científicos, que demostró que la tenacidad puede florecer incluso en el corazón de la explotación. Décadas más tarde, donde una vez hubo solo metal y crudo, ahora hay un parque memorial. Elena, o sus descendientes, siguen creciendo en el centro, rodeadas de flores y hierbas. Los visitantes se detienen, tocan la tierra, y recuerdan que la vida siempre encuentra una manera. En ese campo petrolero que ya no lo era, la pequeña planta había escrito una epopeya silenciosa de supervivencia, adaptación y esperanza humana. Y así, generación tras generación, su historia se contaba alrededor de fogatas, en libros, en conversaciones susurradas bajo el vasto cielo patagónico, recordando que nada es eterno, ni la destrucción ni la vida, pero ambas luchan por su espacio en el mundo. La planta continuaba su ciclo, absorbiendo sol, resistiendo vientos, enviando semillas al futuro incierto, mientras el mundo a su alrededor cambiaba, nuevas energías renovables reemplazaban al petróleo, pero las lecciones de Elena perduraban. En cada brote nuevo, había un eco de aquellos trabajadores que la vieron nacer, de Roberto y su dolor, de María y sus sueños, de todos los que en algún momento se sintieron tan pequeños y resistentes como ella en medio del caos industrial. La historia se repetía en innumerables detalles, las lluvias que lavaban el crudo residual, los insectos que polinizaban sus flores, los niños que plantaban más semillas en proyectos escolares. No era solo una planta, era el testimonio vivo de que en los lugares más improbables, la naturaleza y el espíritu humano pueden entretejerse para crear algo perdurable. Y así, bajo el mismo sol que quemaba y daba vida, Elena seguía allí, verde, terca, eterna en su modestia.